presentaros en dos pinceladas lo más importante, lo más relevante de la empresa para que entendáis pues quién es Udui y quién está detrás, ¿no? De los productos que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Udui somos fabricantes de inversor fotovoltaico y ya desde el año pasado no solo inversor fotovoltaico, sino ya incorporamos, como vamos a ver a lo largo de la presentación, lo que es el baterías, el portfolio de almacenamiento. Una en el 2010 y ya actualmente somos más de 3.000 personas, concretamente más de 100 personas en el equipo internacional en el que donde me encuentro. Por destacar el equipo de I+D, que actualmente hay más de 600 personas, dentro de lo que es el volumen, todo el equipo que formamos Udui, pues es muy relevante el número de personas y sigue creciendo el equipo de I+D, está dividido en diferentes grupos, en el caso ahora centrar en ello, y bueno, simplemente el crecimiento de ventas que ya en el 2020, en septiembre del 2020 sale al mercado de valores. También es muy relevante para nosotros porque con la transparencia y auditorías y otras entidades pueden hacer análisis, como vamos a ver en breve, sobre el estado financiero de la empresa. En estos más de 10 años, pues bueno, la empresa ha ido fundando diferentes sedes, por simplemente mencionar equipos muy importantes donde el mercado es muy relevante para nosotros. Italianos, África, Brasil, México, y a nivel de Europa, Oriente Próximo y África, pues la sede está en Múnich. Una en noviembre del 2018 y desde ahí ya cubrimos toda esta región. Se pone uno de los solar. Ya relativamente hace poco, el año pasado, la sede de Estados Unidos y de Japón, que no teníamos sede y nos saltó también continuando la expansión interna. Simplemente por destacar aquí en un vistazo, en un pantallazo, los diferentes premios que los productos y la empresa ha ido obteniendo, simplemente por mencionar, UTD es una institución europea que valora lo que es la actividad en los mercados. Hemos obtenido diferentes premios en España. Ukraine es una entidad que muy probablemente todos conozcáis, es una entidad de certificación con una red muy amplia de laboratorios que valora la calidad de los productos, diferentes segmentos. Somos el único fabricante que en más de 2 ocasiones ha obtenido, en nuestro caso más de hasta 6 ocasiones, el único fabricante de inversor fotovoltaico que ha obtenido esta valoración por esta entidad. Y ya por último mencionar, como te acabo de comentar, ¿no? La empresa salió al mercado de valores en septiembre del 2020, para nosotros, el esfuerzo que se tuvo que hacer. Y en diciembre, precisamente del 2021, pues Bloomberg, según sus análisis, posicionó a Udui como el primer fabricante de inversores cotizados en bolsa más financiable hoy con mejor salud financiera. El gráfico, como digo, lo podéis encontrar en Bloomberg. ¿Por qué Udui empieza en el 2020? Porque hace el análisis Bloomberg sobre los inversores fabricantes cotizados. Y como mencionábamos aquí, también me voy a parar un minuto más en este análisis técnico, porque es puramente técnico, de la Universidad Técnica de Berlín, que realiza todos los años un análisis replicando una vivienda medianamente electrificada o altamente electrificada en diferentes escenarios de carga, descarga, etcétera. Aquí los fabricantes enviamos pues un inversor que en combinación con una batería. En el 2020 nosotros participamos por primera vez con el inversor híbrido trifásico ET y una batería DID y tuvimos en el ranking intermedio, creo recordar que la posición número 12 o 14 de inversores y con sus diferentes parejas de batería. Y es un informe muy interesante, para nosotros era la primera vez, un informe, un análisis muy interesante de la Universidad de Berlín, públicos, por cierto, en su página web, puesto, en el que se analizan muchísimos detalles, ¿no? Y son tan detallado, es el análisis que para los equipos de I+D, aquellos que lo quieran aprovechar, es muy útil, como fue en nuestro caso, porque el año pasado, simplemente con 11 meses de diferencia, pues el equipo de I+D supo analizar y optimizar el inversor precisamente para mejorar el producto en sí. Y el año pasado ya estuvimos en la posición número 5 con la misma pareja de inversores.
El año pasado también participamos por primera vez con el hermano monofásico del EP, que es el EH, a continuación, y obtuvimos la segunda posición de un ranking, como digo, de más de 20 fabricantes. Y estamos, pues bueno, muy contentos, estamos pendientes del resultado de este año. Realmente es en febrero o marzo cuando realizan los ensayos. Esto lo muestro así un poco para compartir quién es Goodwi, quién está detrás, solo los productos, sino mucho desarrollo y mucha atención puesta en la calidad de los productos y de las soluciones que vamos a ir. Los números globales hasta el año pasado no están actualizados porque estamos pendientes de la auditoría de los valores, pero por destacar un gigavatio de almacenamiento. Aquí no contemplamos batería, esto es puramente residencial, inversores híbridos y retrofit, como vamos a ver a continuación, y es un número muy relevante, dado que estamos hablando de instalaciones residenciales, es decir, instalaciones con potencia alta, baja o relativamente baja. Ya conocida o presentada un poquito la empresa, en la presentación de hoy me gustaría un poco transmitiros, o al menos mi intención es transmitiros la información suficiente y el conocimiento dentro de mis posibilidades suficiente para que podáis tener una idea de por qué se considera Goodwi uno de los portfolios más amplios del mercado, incluyendo el almacenamiento, por qué consideramos que nuestras baterías son de máxima seguridad respecto a lo que hay en el mercado, qué certificaciones hay detrás, nos ayudan a entender mejor esto, la aplicación, que es múltiple y flexible, como vamos a ver en las próximas páginas, y la facilidad de instalación y puesta en servicio y, por supuesto, operación. Pero transmitiros, como digo, esta información. El portfolio de Goodwi, como digo, está considerado uno de los más amplios del mercado. Simplemente por explicaros mostraros aquí, tenemos la línea de inversores de red, de conexión a red, es decir, son inversores sin almacenamiento, que llamamos Stream Inverter. Se divide a su vez en la familia residencial, comercial, industrial y grandes plantas. La segunda línea de productos son los inversores de almacenamiento, a lo cual me voy a dedicar los próximos 5 o 10 minutos a ellos. Tanto la familia híbrida como retrofit. Y por último tenemos la tercera línea de productos con las baterías. Es donde el grueso de esta presentación. Vamos a ver a lo largo de esta presentación, como digo, unas pinceladas de los inversores para que entendamos qué es el concepto híbrido, qué es el concepto retrofit y por supuesto la estrategia de expansión. Luis, perdona, parece que está habiendo algunos problemas de audio. Te escuchábamos bien hace unos minutos, pero justo ahora no se te escucha. No, con este no te escuchamos. Si quieres probar con el altavoz y el micrófono del propio ordenador, ahí parecía que no había problemas. Tú no nos escuchabas a nosotros, pero bueno, en principio no es necesario. Por el ordenador. A ver, habla Luis. Os presento aquí lo que es el concepto híbrido. Si me podéis confirmar que me escucháis bien a través del micrófono al ordenador. Vale, perfecto. Muchas gracias. Disculpar nuevamente, el micrófono estaba dando más problemas de lo que esperaba. Bueno, pues el concepto híbrido, como os comentaba o intentaba comentar antes de los problemas del micrófono, varía en función del fabricante y por tanto conviene un poco aclarar el concepto híbrido de Goodwi, ¿no? Es un inversor de conexión a red. Por tanto, ya no hablamos de un inversor de aislada, es un inversor de conexión a red que tiene dos características. La primera es que puede operar, puede trabajar con una batería de ion litio, y luego puede porque no es obligatorio.
y la segunda es que dispone de una línea auxiliar de alterna, eléctricamente independiente de la línea principal de conexión a red. Y esta línea está pensada para alimentar cargas auxiliares o esenciales, críticas, podríamos decir, y siempre esta carga estará alimentada en tanto que el inversor tenga alguna fuente de energía disponible, bien sea fotovoltaica, bien sea la batería o la propia red, ¿no? El tiempo de conmutación entre las fuentes es menor a 10 milisegundos, con lo cual le hace equivalente a un sistema de alimentación ininterrumpida. No es un sistema de alimentación interrumpida, pero el tiempo de conmutación le hace equivalente, ¿no?, al equipo. Por tanto, es un equipo muy flexible, muy versátil, muy interesante, ¿no? Por supuesto, la lógica es siempre aprovechar la energía solar fotovoltaica para alimentar las cargas que tengamos, independientemente si es esencial o es una carga normal en la red interior de la vivienda. Si tuviéramos energía suficiente, una vez alimentadas las cargas, el inversor cargará la batería y si aún así tuviéramos energía suficiente, sedentaria, podríamos exportar a la red siempre que nos conviniera, ¿no? Podemos aplicar, por supuesto, el antivertido, ¿no? Y desde el punto de vista de la lógica de las cargas, la energía principal siempre será la energía solar. Si no fuera suficiente, la segunda fuente será la energía almacenada en la batería. Y si no fuera suficiente, pongamos por ejemplo al principio de la mañana, ¿no?, o de madrugada, que no tenemos solar y la batería posiblemente ya esté agotada, pues el inversor también alimentará, evidentemente la red alimentará la carga conectada a la red interior. Y el inversor también alimentará desde la red la carga esencial, con lo cual las cargas siempre están alimentadas, bien de una manera u otra, siempre con la prioridad de aprovechar la energía solar fotovoltaica. La gama de productos que tenemos de las series híbridas son la gama EM y ES. Son inversores monofásicos, como vemos, con rango de potencias para una aplicación residencial y trabajan o pueden trabajar con baterías de ion litio de bajo voltaje. No voy a entrar mucho en los detalles de los inversores, porque no es el propósito de esta presentación, pero vais a tener toda la presentación, por supuesto, en formato PDF, que luego los compañeros de Cránicos facilitarán. La serie EH y ET son también de aplicación residencial. En el caso del EH es nuestro modelo monofásico y en el ET es trifásico, pero los dos ya trabajan con alto voltaje. Y este modelo que tenemos en el medio de la tabla es un integrado, lo cual quiere decir que la etapa de potencia es el modelo de 5 kilovatios de la serie S. En la parte intermedia se integran las protecciones, tanto de continua como de alterna, y en la parte baja se incluyen las baterías, también baterías de Goodwill, de hasta 9,6 kWh. Estamos hablando de bajo voltaje. Estas baterías no son parte de este modelo no es parte de esta presentación, porque nos vamos a centrar en las baterías, llamémoslo así, no integradas, sino que podéis comprar de forma modular en Akraniki para instalar con nuestros inversores. En todo caso, aquí queda presentado el modelo ESA, también es muy, muy interesante. ¿Y qué es un concepto retrofit? Como os he explicado antes, en el portfolio de almacenamiento tenemos dos inversores, híbrido y retrofit. Pues bueno, el concepto de retrofit, también conocido como acoplamiento a red, no deja de ser un inversor cargador-descargador de batería que utiliza la energía o aprovecha la energía disponible de un sistema fotovoltaico ya existente en la vivienda o en la instalación que queramos o que estemos contemplando añadir la capacidad de almacenamiento. En nuestro caso, nuestros inversores retrofit también disponen de línea auxiliar o línea backup de respaldo para alimentar cargas esenciales, ¿de acuerdo? Pues, si nos fijamos, la diferencia principal es que no hay entrada fotovoltaica. Por tanto, es un cargador-descargador de batería que aprovecha la energía de un sistema fotovoltaico ya existente. La gama de inversores retrofit, tenemos el SBP, también monofásico, que trabaja en bajo voltaje, y ya la gama BH y BT, que trabajan con alto voltaje, siendo uno monofásico y el otro trifásico. Si os recordáis brevemente, acabamos de ver el EH, que sería el hermano híbrido del BH, y el ET, el hermano híbrido del retrofit BT. Aquí a la derecha podemos ver el BTC, que es un modelo que presentamos en Genera, en la feria en noviembre, en Madrid, de 50 kilovatios. Ya está pensado para dar el salto a comercial, aplicaciones comerciales. No es parte de esta presentación, porque está más pensado a residencial. Y a lo largo de este año iremos avanzando más en la presentación de este equipo. Estamos ahora mismo realizando pruebas de campo, pruebas reales en Europa. De hecho, una prueba se está haciendo en España antes de
un poco de lanzarlo a todos los clientes. Simplemente lo presentamos porque ya el almacenamiento en comercial e industrial es un campo muy interesante, que cada vez hay más demanda y nosotros pues ya estamos trabajando, llevamos años ya trabajando en ello. Bueno, estos inversores, tanto híbridos como retrofit, nos permiten abordar aplicaciones en diferentes posibilidades. Por ejemplo, una nueva instalación fotovoltaica añadiendo, pues, por supuesto, la capacidad fotovoltaica y capacidad de almacenamiento, sería con un inversor híbrido. También con un inversor retrofit podemos añadir la capacidad de almacenamiento a una vivienda, tanto desde la red o cualquier otra fuente que estuviera disponible. También podríamos añadir dos capacidades a un sistema ya existente, la capacidad fotovoltaica, la capacidad de almacenamiento mediante un inversor híbrido, o la capacidad solo de almacenamiento a un sistema ya existente, como os acabo de explicar, con un inversor retrofit. Por lo cual, el portfolio que tenemos aborda prácticamente, diríamos que todas las aplicaciones o todas las posibilidades de conexión a red. Los inversores, tanto híbridos como retrofit, vienen con todo incluido. Cuando digo todo, pues nos referimos es que, por ejemplo, el inversor ya viene precableado, como vemos aquí, ¿no? Cable para el Smart Meter, que también está incluido en el embalaje, en la caja del inversor, y el otro cable es el cable de comunicación para la batería, para el BMS de la batería, para el gestor de la batería. Por supuesto, nuestras baterías son, como no puede ser de otra manera, compatibles con nuestros inversores, ¿no? Pero también nuestros inversores son compatibles con múltiples modelos de batería de diferentes fabricantes, BYD, LG, etcétera, etcétera. El propósito de esta presentación no es hacer esa promoción precisamente, sino presentar nuestros productos que son, por supuesto, que han sido diseñados, por supuesto, con la máxima optimización de energía con nuestros equipos. Lo que no está incluido, como vemos aquí, son precisamente las baterías. Esto es lo que vais a encontrar en el embalaje de los inversores, a excepción de este apartado que es para aplicaciones ya comerciales, ¿no? Unir con el SEC 1000S hasta 10 unidades del ET y BT. En todo caso, como veis, todos los componentes están en el embalaje del propio inversor, sea híbrido o retrofit. Simplemente como a modo de visual, que siempre creo que es más explicativo, ¿no? Cómo dividimos el portfolio. Tenemos los inversores híbridos ES y M, como acabamos de ver, que trabajan con baterías de bajo voltaje. En este caso vamos a ver a continuación, voy a presentar estas dos baterías, y también el modelo retrofit, ¿no? Y en el caso de alto voltaje, pues tenemos el EH, que es monofásico, y el BH retrofit monofásico también, y los modelos ya trifásicos ET y BT, ET híbrido de retrofit, que trabajan también con batería de alto voltaje. Con lo cual, como vemos aquí, podemos asegurar que tenemos un portfolio pues, posiblemente de lo más completo. Aquí os indicamos precisamente la valoración de estos dos modelos, la valoración de ese ranking que tiene la Universidad de Berlín, ¿no? Es un ranking anual. Está pendiente de realizarse el de este año. Bueno, pues vamos con las baterías, que es la parte fundamental de esta presentación. Tenemos dos modelos de baterías, como acabamos de ver, la Lynx Home serie U y serie F. La serie U es de bajo voltaje. Ahora vamos a entrar más en detalle en la parte técnica. Y la serie F de alto voltaje, ¿no? Que presentamos este año. La serie U ya se está instalando. Vamos a ver algunas fotillos de algunas instalaciones precisamente de España. De forma general, puntos a destacar, ¿no? Los equipos son autorreconocibles y autorreconocidos entre sí. Es decir, en función del número de módulos, como vamos a ver a continuación, la propia batería reconoce los módulos que se están instalando. No hay necesidad de hacerlo a través de un ordenador, por ejemplo. O si vamos a hacer un paralelo de la serie de bajo voltaje, cuando hagamos la puesta en marcha, el propio inversor va a reconocer el número de baterías que tenemos disponible. Por lo cual es, de cara a la puesta en marcha, una puesta en marcha muy sencilla, como vamos a ver en los próximos minutos. Vamos a hacer diagnóstico de actualización remota, como vamos a ver. El autorreinicio en caso de baja tensión. Esto es muy interesante porque si la batería disminuyera la tensión de trabajo y tuviera que hacer un apagado por operación, el inversor es capaz de reiniciar la batería siempre que no sea un error crítico, ¿no? Si fuera crítico, daría un mensaje efectivamente para que el instalador, el equipo técnico, hiciera una supervisión de ese error crítico. En todo caso, asumiendo que no hay error crítico, el inversor puede reiniciar la batería sin ninguna intervención manual, por lo cual también es una ventaja añadida a la facilidad de mantenimiento, ¿no? de esta solución inversor batería URBI. IP65, como vamos a ver a continuación, la serie U, IP55, la serie F
por lo cual nos da dos protecciones más que suficientes para hacer, por supuesto, instalación interior y en el caso exterior, pues también el modelo de bajo voltaje y con cierta precaución el modelo de alto voltaje. Vamos a ver a continuación por qué decimos que son seguras y estables y la carga ultra rápida que otorga los inversores. Yendo un poquito más a lo técnico, un poquito más en detalle, como digo, tenemos esas dos series a nivel topología o de aplicación. Estamos la serie U, es de bajo voltaje, y la serie F de alto voltaje. La tecnología de almacenamiento es litio ferrofosfato. Vamos a ver a continuación brevemente, está considerada como la más segura de las baterías de litio que actualmente se están utilizando en el mercado. La capacidad del modelo U, del modelo básico, lo que es el monobloque, llamémosle, es de 5,4 kilovatios hora, y la serie F podemos instalar desde 2 módulos hasta 5, siendo de 2 módulos la unidad básica de la torre. Partiríamos de 6,4 kilovatios hora hasta 16,4 kilovatios hora. Pero lo interesante es que tanto la serie U como la serie F podemos ampliar la capacidad. En el caso de la serie de alto voltaje podemos instalar hasta 6 unidades en paralelo, como vamos a ver a continuación, que nos daría una capacidad de almacenamiento realmente enorme para una aplicación residencial. Ya estaríamos hablando incluso de otro tipo de aplicaciones, ¿no? Más de respaldo de seguridad. En el caso de las baterías de alto voltaje, está previsto y está ya diseñada la batería para hacer un paralelo hasta 8 torres, también dando una capacidad enorme. Ya estaríamos hablando casi de capacidades comerciales, ya no tanto residenciales, sino darle el salto al segmento comercial. Y como os indicamos aquí un poco, está previsto en la fase final de desarrollo del software. Pero como vamos a ver en próximas páginas, lo que es el hardware, lo que es la conexión, toda la torre, ya está diseñada desde el origen, desde el inicio, para hacer el paralelo. Está en la fase final de lo que es el software para la interconexión de hasta 8 torres. La temperatura de operación, que también es importante siempre tenerla en cuenta, porque la carga y descarga tienen regímenes de lo que es la química interna de la batería diferentes. Para la carga siempre tenemos un rango inferior a lo que es la descarga, y si fijamos, pues bueno, tenemos un rango más que suficiente de carga y sobre todo muy muy amplio para lo que nos encontramos en el mercado. Tenemos aquí hasta menos 20 grados de descarga, ¿no? Por lo cual esto lo hace muy versátil para cualquier tipo de aplicación en el que nos encontremos una climatología o unas condiciones extremas, podríamos decir. Los equipos compatibles, como acabamos de ver, para los ejemplos de bajo voltaje tendríamos los inversores híbridos ESM y el retrofit SBP, y para las baterías de alto voltaje, los inversores de alto voltaje EH, ET, BH y BT. ET y BT son trifásicos. La garantía del producto, también, por supuesto, la de producción, 5 y 10 años en el caso de la de alto voltaje. Si os anticipo que está un poquito en revisión ampliar la garantía de producto de la de bajo voltaje. En todo caso, ahora mismo tenemos 5 y 10, 10 y 10. Os comentaba que la tecnología que estamos utilizando, que decidimos, ¿no?, utilizar, la tecnología de litio ferrofosfato, además es prismática, lo que es las dendritas, ¿no?, de litio, y esto aporta mucha estabilidad, ¿no? Si vemos, si me permitís, esto es un estudio, no es nuestro, es un estudio científico sobre dos tipos lo podéis encontrar en internet, no hay muchos estudios de este tipo, la comparativa entre dos tipos de tecnología que se basan en el litio. La primera NMC es el litio, níquel, magnesio, cobalto, y la segunda es la que utilizamos nosotros, también lo utilizan otros fabricantes, de litio ferrofosfato. Aquí vemos en este diagrama multifactorial, también conocido como tela de araña, la escala de 0 en el interior hasta 4, incluso 5, dependiendo la escala que se utilice, dando los valores a cada tecnología, ¿no? El ideal, estaríamos hablando que cubriría todo el perímetro exterior, ¿no? Evidentemente hablamos, son productos reales, con lo cual tienen sus pérdidas. En el caso de níquel, manganeso o cobalto, la energía específica es muy alta, una de las más altas que tenemos en el mercado. Sin embargo, el rendimiento no es tan alto porque tiene muchas pérdidas, ¿de acuerdo? Entonces el rendimiento ya de uso de la energía, ¿no? A nivel de coste, operación o vida operativa de la celda y seguridad, pues bueno, está en términos, llamémoslo así, intermedios, ¿no? Sin embargo, aunque
la tecnología del litio ferrofosfato no tenga la mayor energía específica por celda, cuenta con unos valores que le hacen la combinación de ellos ser la tecnología más adecuada y por ello también los demás fabricantes estamos optando por ella, ¿no? Especialmente el rendimiento es relevante pese a tener una capacidad específica, una energía específica media comparativamente con la otra tecnología. Y esto es posible gracias a que tienen menos pérdidas, bastante menos pérdidas que la tecnología de níquel, manganeso, cobalto. Además comparte el poder específico y sin embargo, como vemos aquí, la seguridad es la máxima, también dando una vida operativa de la celda muchísimo mayor, el doble, que la de níquel, manganeso, cobalto. Esta combinación de factores es la que hace que esta tecnología sea la más utilizada en el mercado y por ello nos hemos decidido, ya desde unos años cuando íbamos investigando, ¿no? A nivel, estamos desarrollando las baterías por este tipo de tecnología, ¿no? Y esto, bueno, pues se afianza precisamente para aplicaciones fotovoltaicas residenciales donde la seguridad, también comerciales, por supuesto, donde la seguridad a nivel de instalación, pero también a nivel humano, de personas, se tiene que buscar la máxima, ¿no? Y esto va en relación con las certificaciones que ya hay disponibles en el mercado. Por eso menciono aquí normas específicas, ya no son normas como la 61000, la variante que corresponda, la 6, la 2, dependiendo son normas estándares para aplicaciones eléctricas genéricas. Sin embargo, ya hay normas específicas que los equipos, bueno, la mayoría de ellos deberían ser certificados o al menos ensayados bajo estas normas específicas. Aquí ponemos dos, que son específicas y además muy exigentes, la 62619, como que una norma española, UNE, también la tiene en su catálogo, es seguridad para baterías, y también la norma alemana, en nuestro caso la estamos ya en fase de ensayo, es posiblemente actualmente la más exigente, es relativamente nueva y es la más exigente para baterías, ¿no? Por supuesto, la garantía del producto lo que hace es reflejar precisamente la seguridad y la compatibilidad con estas normas indicadas, ¿no? Hemos visto anteriormente la comparación entre la serie U y la serie F de alto y bajo voltaje. Estamos ya viendo un poquito más en detalle lo que es la serie U. Tenemos el primer bloque, en la primera batería, de 5,4 kWh, así nominal. Sin embargo, la energía disponible, que siempre es inferior, es de 4,8 kilovatios. Y tenemos un poco las condiciones, ¿no? En las que, evidentemente, la energía disponible varía en el lugar donde está instalada la batería, ¿no? En general, si hay pues una temperatura muy baja, muy alta, etcétera, etcétera, ¿no? El régimen de trabajo, etcétera, ¿no? Aquí tenéis, estos valores son de referencia, aquí tenéis los datos, por supuesto, de ensayo, ¿no? Una segunda batería en paralelo, evidentemente, nos está aportando más capacidad y así podemos sumar hasta 6 unidades. Por destacar, es la capacidad de descarga. Con un solo bloque tenemos 50 amperios, pero a partir de 2 ya disponemos de 100 amperios, que eso nos da una descarga muy rápida y una carga también muy rápida. El peso son 57 kilos cada unidad. Es un peso relativamente elevado, pero a la vez muy pequeño si vemos lo compacto que es la batería de bajo voltaje. Estamos hablando que son menos de 18 centímetros. Es muy, muy compacta la batería. A nivel de instalación, es una batería que la podemos elegir, instalarla en suelo. Más dispone, en el embalaje vais a encontraros una pieza para poder anclarla. Siempre recomendamos anclar las baterías. Y en el caso de que fuera una instalación mural, el propio soporte dispone de un pequeño nivel para que podáis instalar correctamente la batería. Podéis hacer una instalación mural de 3 unidades o hasta 6 unidades. Podéis hacer de 2, 3, las que consideréis oportunos, lógicamente, pero hasta el máximo son 6 unidades, como ponemos aquí en el ejemplo. A nivel eléctrico, destapando lo que es la cubierta protectora superior, tenéis que hacer con la herramienta, lógicamente es una cubierta de seguridad. Aquí tendríamos la vista superior, siendo la parte inferior la vista frontal, ¿no? Esta parte de aquí sería la vista frontal, que es lo que veríamos en este lateral. Aquí tenemos el botón de encendido y apagado. Vamos a ver posteriormente que también nos da información adicional.
Tenemos las conexiones, por supuesto, de puesta a tierra, terminal negativo y positivo para la conexión con el inversor y el terminal de comunicación. Recordemos que el inversor viene con el cable ya preinstalado, con lo cual simplemente es conectar y ya configurar, ¿no? Que es el inversor. Y además, como veis, la batería está preparado para hacer la conexión múltiple o en paralelo con otras unidades. Y además dispone de interruptor de la propia batería. ¿Cómo sería esta conexión paralela? Pues hasta 6 unidades. Bueno, pues aquí vemos un esquema muy sencillito del que nos permite efectivamente 6 unidades con una tensión de operación relativamente baja, son menos de 60 voltios de continua, por lo cual es una instalación segura desde el punto de vista del reglamento. Y lo más interesante, en mi opinión, de esta configuración es que podemos apagar una batería sin afectar el conjunto paralelo que hemos configurado, que hemos instalado. ¿De acuerdo? Esto nos permite, pues bueno, al menos nos permite aislar una batería en el caso que estuviera dando algún problema, sustituirla, etcétera, ¿no? El paralelo no se ve. Si vamos a sustituirla, por supuesto, vamos a desconectar la batería. Pero en el caso que quisiéramos, por motivos varios, por ejemplo, aislar una batería, dejarla en no operación, dejarla no operativa por algún motivo dado, podemos hacerlo sin afectar el paralelo, independientemente de en qué ubicación está instalada la batería. La operación, como digo, a través del botón, vemos la vista frontal, que tenemos el botón de encendido y apagado, y como os comentaba, nos da indicación del estado, junto con los LED, que nos da, pues bueno, una información muy básica más que suficiente, vamos, para el estado de la carga, ¿no? de la batería. Además, la combinación de parpadeos nos va a dar información que tenéis en el manual o también en la aplicación PV Master, ¿no? Bien de alerta o bien de fallo de la propia batería. Bueno, al modo de resumen, lo que es la batería de bajo voltaje, aquí hacemos un pequeño listado de las bondades del producto, ¿no? Como por destacar lo compacto que es la batería, la capacidad de operación que tiene, el rango de temperatura es muy amplio, de alto voltaje es más amplio incluso. Y vamos a continuar, voy a ajustar un poquito más el tiempo, la batería de alto voltaje. Vamos a continuar con la batería de alto voltaje, que como os comentaba, la torre inicial es de 2 módulos y podemos llegar hasta 5 módulos, ¿no? Aquí tendríamos los datos de la torre constituida por 2 módulos, con 6,5 55 para ser preciso, kilovatios hora de energía disponible, y podríamos llegar hasta 16,83 kilovatios hora con la torre completa, con 5 módulos, ¿no? También son pesos, baterías de litio sí tienen unos pesos que hay que prestar atención en la instalación. Varias personas tienen que manejar la batería para no dañarnos físicamente hablando. Y a modo visual, cómo se constituye la batería, nos encontramos que tenemos la base, los diferentes módulos y la parte superior, aquí una torre de 2 a 5 módulos, por supuesto. La parte superior es donde se encuentra el BMS y todas las protecciones. En el lateral izquierdo vais a encontrar el interruptor accesible, además tiene protección por una cubierta protectora. Y en el lateral derecho son los terminales tanto de comunicación, como veis ya vienen 2, precisamente para la conexión paralelo, y también la conexión de hasta 8 torres. Es decir, la batería ya está preparada, lo único que falta para la conexión en paralelo es que se termine de desarrollar, se termine de software, ¿no? Las próximas semanas. Como veis, toda la batería está es modular, me refiero, ¿no? Que está preparada para modular y conectar hasta 8 torres. Y lo interesante también es que está diseñado para tener para no tener que configurar cada módulo ni tampoco con interruptores DID. Seguro que ya estáis familiarizados con otros fabricantes, ¿no? Porque la batería de auto reconoce el número de módulos que se van instalando. Como mencionaba, pues la temperatura de operación es muy, muy amplia, también siendo una batería muy, muy compacta, ¿no? Y la seguridad, como hemos visto al principio, con la tecnología que utilizamos. Vamos a abordar un poquito más rápido lo que es la puesta en servicio. Aquí pongo el ejemplo de la batería de alto voltaje con el inversor ET, de alto voltaje, un inversor híbrido. En todo caso, esta explicación es válida también para el bajo voltaje, ¿no?
La puesta en servicio es única para inversor y batería. Esto facilita mucho precisamente la puesta en marcha. No tenemos que estar con el ordenador para actualizar el firmware de la batería, etcétera, etcétera. Esto ya por defecto viene de fábrica. Hay una detección, como os acabo de comentar, automática de la configuración que hemos establecido, hemos instalado, el número de módulos en el caso del alto voltaje y en bajo voltaje el número de módulos en paralelo que hemos estado conectando sin necesidad de interruptores, sin necesidad de hacer ningún tipo de preinstalación de la batería, ¿no? Los inversores, como mencionaba, vienen precableados, con lo cual realmente el concepto es enchufar y configurar a través de la aplicación PV Master que vamos a ver a continuación. El reinicio de la batería tras errores no críticos, eso lo mencionaba al principio, esto es muy interesante porque la batería en ocasiones, por debido a los ciclos, temperatura, etcétera, puede apagarse para protegerse sin ser un error crítico y el inversor tiene la capacidad de arrancar la batería sin necesidad, por tanto, de ir a la instalación, o sea, hacer de forma autónoma. Esto facilita muchísimo lo que es la operación de estos sistemas fotovoltaicos con almacenamiento. Y a través del portal de monitorización SEMS tenéis el control integral del sistema, tanto del inversor como de la batería, por lo cual es muy interesante, tenéis todo en una misma plataforma. Monitorización profunda nos referimos en que a través del inversor podéis analizar lo que son las corrientes, por ejemplo, de las series fotovoltaicas. Podéis llegar a mucho detalle en lo que es la información técnica por cada inversor. Por supuesto de la batería, pero también de las series fotovoltaicas, ¿no? Por lo cual la monitorización es más profunda, o es muy profunda en ese sentido, ¿no? Además, tenéis la gestión de garantía desde un solo portal. Aquí enlazo con el programa Goodwill Plus, que realizamos cada pocas semanas. A final de mes también realizaremos la formación del programa Goodwill Plus. Y ahí explicamos todos estos detalles, ¿no? Un poco más en detalle. Y la actualización, también muy importante en caso de una intervención, en caso de que algo no esté funcionando bien, el equipo de soporte técnico puede hacer una actualización remota tanto del inversor como de la batería, ¿no? Y esto también es muy interesante para la operación del sistema fotovoltaico de forma integral. Lo que es la puesta en marcha, realizamos con esta aplicación, que es la aplicación para nuestro portfolio de almacenamiento, muy sencillita. Identificamos el inversor y a través del inversor, aquí os pongo los pantallazos necesarios para la puesta en marcha del inversor. En el ajuste básico seleccionamos el país, el modo de operación y luego seleccionamos la batería. La batería, pues, de forma automática se va a definir qué número de modelo, en este caso es el modelo de bajo voltaje, pues se ha instalado. Con esto terminaríamos de configurar la batería. Como veis, es una configuración muy, muy sencillita. Aquí os pongo algún ejemplo, son fotos reales de hace muy poquitas semanas en España. Vemos 4 baterías, 2 instaladas en suelo y 2 de forma mural, con un inversor híbrido EM, una instalación muy limpia. Aquí vemos 2 en instalación mural, no está en suelo, está sobre el zócalo, también con un inversor EM. Y aquí os pongo a modo de ejemplo, esto es nuestro stand en Genera, en noviembre del 2021, hace pocos meses. Estábamos preparando el stand y aquí veis un inversor híbrido ET, trifásico, con la batería de bajo voltaje y la batería de alto voltaje con 2 módulos. Como veis, son muy compactas, lo podéis comparar, si estáis familiarizados con inversor, vais a ver que es muy compacto, pero, modo de ejemplo, os pongo aquí esta foto también para que veáis la comparación con un escritorio. Es un escritorio normal, ¿eh? Podemos encontrar en cualquier vivienda. Lo cual son, como veis, especialmente la de bajo voltaje, son baterías muy, muy compactas. Como decía, son menos de 18 centímetros en el caso de bajo voltaje y menos de 40 en el caso de alto voltaje, ¿no? Por lo cual, pues bueno, tiene hay mucha facilidad para poder instalarlo en un rincón adecuado, ¿no? A nivel del portal de monitorización os he dado alguna pincelada, simplemente, pues bueno, destacar que, por supuesto, es gratuito, hay versión de escritorio para nuestro ordenador o para la aplicación móvil. Hacemos la gestión de ampliación de garantía a través del portal, también con acceso al programa Goodwill Plus, os he dado una pincelada. Y es una plataforma que está abierta para todos, ¿no? Para distribuidores, para el cliente final, por supuesto, para instaladores, para distribuidores, para nosotros, para grandes ingenierías, etc. Y es una única plataforma para todo el portfolio, incluidas las baterías. Simplemente aquí un vistazo de lo que os vais a encontrar en el sistema de monitorización. Esto es un caso híbrido, un caso real. Vemos aquí la gráfica del sistema, que serían los datos básicos del sistema, los datos agregados, ¿vale? Que va sumando la planta. Y en la parte inferior encontraríamos la ficha operativa del inversor. Podemos encontrar, en este caso, una instalación residencial, por lo cual solo dispone de un inversor, pero si tuviéramos más inversores, aquí veríamos la gráfica agregada del sistema fotovoltaico y aquí veríamos un listado de inversores
seleccionando uno accederíamos a esta información, ¿no? Es temperatura, estado de la batería, que como veis está en stand-by la batería, etcétera. Lo tenéis en varios idiomas, aquí está en inglés, pero tenéis, por supuesto, las aplicaciones y el sistema de monitorización en diferentes idiomas, por supuesto en español y portugués también. Aquí, por curiosidad, no lo incluyo en esta presentación, pero tenéis acceso a curvas, como os decía, de la curva de cada serie fotovoltaica, la temperatura en el interior del inversor, etcétera. Es muy, muy interesante. Como digo, tenéis en diferentes idiomas, podéis exportar datos y además tenéis incluso la posibilidad de poner una pantalla con toda nivel, son más de marketing, ¿no? Con todas vuestras instalaciones, por si queréis presentar a un tercero o en una recepción, tener una pantalla con todas vuestras instalaciones, ¿no? Bueno, aquí termino lo que es el cuerpo de esta presentación. Espero haber sido capaz de haberos transmitido por qué Goodway es una buena opción, una muy buena opción, como no solo como fabricante, como empresa, sino por el portfolio que tiene, tanto de inversores como de batería, la tecnología de batería, por qué utilizamos esta tecnología de batería. Hemos mencionado los certificados que encontráis en la página web, por cierto. La aplicación múltiple y flexible, una sola batería, múltiples, etcétera, diferentes escenarios. Facilísima instalación, como veis, es a través del inversor con una sola aplicación y una mínima operación y mantenimiento, ¿no? Dicho esto, quiero terminar con un último capítulo que añadí un poquito a modo de reflexión y también un poco para abrir el debate si lo consideréis oportuno. Algunas ideas sobre el diseño fotovoltaico con almacenamiento. Son 2-3 páginas, no va a llevar más, no lleva más de eso. Y lo que os presento aquí es un estudio europeo, en Alemania, sobre el efecto económico. Y permitidme remarcar aquí que ese económico no es un efecto técnico, es un efecto económico de instalar una batería en un sistema fotovoltaico en una residencia, en un residencial, en un comercial industrial. Os explico el gráfico y ahora abordamos un poquito el significado de esto, ¿no? Es muy interesante, nos parece muy interesante y por eso os lo queremos mostrar. En el eje de abscisas vais a encontrar el consumo en megavatio hora, ¿no? Del emplazamiento que estamos analizando. Desde muy poco consumo a consumo ya realmente industriales, ¿no? En el eje de ordenadas encontráis la producción fotovoltaica. La producción, lógicamente, depende del emplazamiento, el tipo de instalación, el azimut, la inclinación, depende de muchas cosas. Este análisis que estamos viendo aquí, estas dos gráficas, está hecho, es un agregado, es decir, son muchas instalaciones las que se han analizado y este es el resultado de ese análisis agregado, ¿no? De esas múltiples, más de centenares, ¿no? Instalaciones analizadas, ¿no? Por tanto, no podemos hablar de un solo emplazamiento. Lo que sí se ha hecho el filtro es que este gráfico está considerado o está analizado para una batería de 6 kilovatios hora. Y este gráfico, que tiene la misma explicación que el anterior, por supuesto, es para una batería de 12 kilovatios hora. Vamos un poquito más al detalle. Los valores que vemos en el interior, como veis, son cifras, son la baremación que utiliza esta metodología desde el punto de vista económico, ¿de acuerdo? No son eficiencias, es simplemente una valoración económica de 0 a 100 de la eficiencia económica, el efecto o el impacto económico de instalar una batería de 6 kilovatios hora, en este caso de 12 en una instalación con determinados consumos, ¿no? Como, en otras palabras, si tiene sentido o no económicamente instalar una batería, ¿no? Como veis aquí, cuando tenemos muchísimo consumo y tenemos un sistema de una producción baja, ¿no? Muy baja, muy reducida, el sentido común nos diría, no tiene sentido porque la energía generada se va a autoconsumir, dado estos consumos, y efectivamente este informe nos dice el impacto económico, el efecto económico es cero, es nulo. De instalar una batería de 6 kilovatios en una producción pequeña, si los consumos son, pues ya incluso bajos, ¿no? Si la producción va aumentando, lo que resulta también más sorprendente es que determinados consumos tampoco tiene sentido, ¿de acuerdo? Empieza a tener sentido en esta zona verde, ¿no? Cuando ya tenemos producciones pequeñas, pero con bajo consumo, también la intuición nos diría eso, pero para consumos relativamente bajos, y ayer estuve buscando para rematar y preparar esta presentación para todos vosotros que el IDAE, el último dato que encontré en la página web es que su análisis es que el consumo medio de una residencia en España, promedio, de hecho, es de 3.487, creo recordar. En torno a 3.500, 3,5 megavatios hora
residencia media. Es una media, por lo cual estamos hablando de toda España. Desde el norte, que puede haber un consumo más o menos elevado en función de qué época estacional, al sur, que puede haber un consumo más potente, por ejemplo, por aires acondicionados, etcétera. En todo caso, podríamos decir que el consumo medio en España está en esta franja. De una vivienda media, que si es una vivienda ya altamente electrificada, seguro que nos vamos a ir moviendo a la derecha, ¿de acuerdo? Y como vemos, y lo que nos dice este análisis, este informe, es que tiene sentido cuando ya tenemos sistemas fotovoltaicos que nos esté dando un poquito de excedente, porque si no, todo va a ir a autoconsumo. Lo mismo ocurriría para una batería de 12 kilovatios hora, ¿de acuerdo? Si veis, aquí se expande un poquito más lo que es la mancha verde, ¿no? Estos son, como digo, un análisis agregado de muchísimas instalaciones. Y diréis, oye, pero ¿cómo hacemos para analizar caso individualmente? Bueno, pues aquí os proponemos, esta presentación, hemos hecho un ejemplo, ¿no? No es lo mismo, pero hemos hecho un caso, no es lo mismo en el sentido que no estamos viendo el impacto económico. Aquí lo que estamos analizando es la duración carga-descarga en función de un modelo concreto de inversor y una determinada capacidad concreta de batería. Nuestra batería de bajo voltaje, con un solo monobloque hasta 6 unidades, ¿no? Con un inversor, todos son monofásicos, pues de estas potencias y con estas corrientes de carga-descarga, ¿de acuerdo? Y como vemos aquí, bueno, me voy al ejemplo extremo. Instalar un inversor de 3, 3,6, incluso 5 kilovatios con una alta capacidad nos va a dar una duración de carga y descarga de 13 horas. Claro, esto es muchísimo, esto es más de un ciclo diario. No tendría sentido para una aplicación normal residencial. Puede tener sentido esta capacidad si este sistema concretamente tenga que tener mucha capacidad por un tema de emergencia, ¿no? De dar un respaldo crítico a una determinada aplicación, ¿no? Eléctrica. Ahí sí puede tener sentido, pero de forma habitual para una vivienda no. ¿Dónde tiene sentido? Bueno, pues como vemos en estas zonas donde la duración siempre es importante. Un poco la conclusión de esta slide, de esta página, es, más allá del estudio agregado, ¿no? Que acabamos de ver, conviene que hagáis vuestros pequeños análisis de la duración para ver si tiene sentido o no la instalación de qué tipo de batería, qué tipo de capacidad o no. Hay una regla básica, o una regla básica en el sentido que no va muy al detalle. Hay muchos, ya en el mercado os encontráis muchos software, ¿no? Muchos programas informáticos que dan unos diseños muy adecuados, ¿no? Para el almacenamiento. Aquí lo que os ponemos, os transmitimos una regla que se utiliza en Centro Europa, que también se aplica en España, que parte de la base del consumo anual. Consumo X, como, grosso modo, qué sistema, tanto fotovoltaico como de almacenamiento, necesitaríamos para un consumo dado, en este caso X, ¿no? Bueno, pues el sistema fotovoltaico debería darnos una producción 1,5 veces el consumo anual. Un poco. El tamaño del sistema fotovoltaico dependerá del rendimiento kilovatio hora, kilovatio pico, y esto va en función del emplazamiento, de la latitud y también de la azimut, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo cual, esto ya es individual. Esto es una regla básica, pero esto ya el tamaño del sistema ya dependerá del emplazamiento. El tamaño o la capacidad de la batería, la experiencia nos dice que debería estar contemplando entre 1 y 2 veces el consumo anual. Para poner un ejemplo y verlo mejor, dado un consumo de 4 megavatios hora, por ejemplo, ajustándome a lo que dice el IDAE, que es una vivienda típica en España, un poquito más de lo que dice el IDAE, de 4 megavatios hora al año, bueno, pues 1,5 veces nos estaría diciendo que el sistema fotovoltaico tiene que tener una producción por lo menos de 6 megavatios hora al año. Y eso aplicado con un rendimiento de 1450 kilovatio hora, kilovatio pico, que es más o menos es un rendimiento habitual en la meseta sur de la península ibérica, vamos a tener sistemas de entre 4 y 5 kilovatios pico, con una capacidad de batería pues, de 4,8. Claro, esto sigue siendo teórico. Cuando ponemos un ejemplo real, aquí os pongo una sugerencia, pues un inversor híbrido de 3,6 kilovatios con 2 baterías, que nos está dando un campo fotovoltaico de 4,5 kilovatios, con un ratio entre campo fotovoltaico e inversor de 1,25, por lo cual para residencial está muy bien, y una almacenamiento de 9,6. Es un poquito más de lo que nos dice esta regla, pero si me permitís volver atrás, no tanto, hemos hecho una batería de 9,6, con lo cual no estamos aquí, tampoco aquí, pero estamos más cerca de 12 que de 6. Con un consumo de 4 y una producción de 6, como veis, nos está diciendo esa regla, vamos a tener un impacto positivo, muy positivo, de la utilización de esa combinación inversor-batería, ¿no? De ese almacenamiento. Por lo cual, pues bueno,
lo dejo aquí a modo de reflexión. Espero haberme ajustado el tiempo. Muchas gracias.